con miedo o sin miedo, pero hay que aprovecharlos y hay que ir más allá y hay que atreverse también a hacer las cosas. Y entonces mi jefe era muy estricto en ese sentido, ¿no? Y te das cuenta que la teoría es muy diferente de la práctica, ¿no? En algún momento yo quise desistir específicamente en esa experiencia. O sea, yo es mucha la presión, y hubo momentos en los que dije, ya no puedo. Y entonces entendí que había que dar más allá, que no te tenías que conformar con que, pues es que yo sí estoy, ¿no? Y en ese tiempo, pues yo sí estoy dando mi máximo, ¿no? Me estoy esforzando, ¿por qué no se ve eso? Pues, si no quieres estar aquí, adelante, ¿eh? Aquí mucha gente viene y pide oportunidades, y se van, y punto. Y esa base de esa exigencia que uno también puede medir hasta dónde tú puedes dar esos límites e ir más allá para poder obtener algo. ¿Sabes por qué te exigían eso? ¿Sabes por qué te exigía? Porque yo sabía que tú podías dar más, porque si no te hubieras ido. O sea, no creértela al 100%, tener siempre los pies sobre la tierra. Ahora, específicamente por cómo ocurren las cosas, hay que tener mucho cuidado con los temas de seguridad, ¿no? Porque en esta vida, pues tú vas de paso en los trabajos, en algunos, hablando de medios de comunicación, nadie puede ser eterno, ¿no? Entonces, conforme vas adquiriendo esa experiencia y al final del día todo lo que puedas aprender en experiencia te va a servir para después. Entonces hay que aprovechar. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su podcast Hambre de Crecer. Estoy muy contento, mi nombre es Sergio Cervantes, de que me acompañes en esta segunda temporada. Muy emocionado porque esta segunda temporada traemos nuevas personas. Sabemos que este podcast, trata de historias, de conocer a personas referentes en sus áreas. Y el día de hoy no es la excepción. Sin duda alguna me complace y me emociona tener aquí conmigo en el estudio del podcast Hambre de Crecer a Ami García. Ami García, ella es, estudió Ciencias de la Comunicación y pues actualmente está en un programa de noticias, Círculo Informativo, que se transmite a través de la Mejor 92.5 y que llega a toda la región noreste de aquí del estado de Guanajuato. Muchísimas gracias en verdad, Ami, por acompañarme en este programa. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muchas gracias, y sobre todo también pues muy contenta de poder platicar contigo. Me toca siempre del otro lado y hoy me toca de este lado, ¿no? Entonces la verdad es que siempre con el afán, ¿no?, de poder aportar algo a la gente que va a escuchar, pues en este caso la entrevista, ¿no? Estuviste en este podcast, a mí, este podcast sale con esa inquietud de conocer talentos, tanto de San Luis de la Paz como de otros lugares, y sobre todo, pues, esos talentos que nos inspiran. La verdad, para mí es una persona que me inspiras en tu trabajo, sé que eres muy profesional, lo he visto, lo he seguido, y pues tenía muchas ganas de platicar contigo, y pues lo primero, conocer, sé que eres de Puebla, ¿qué te trae hasta San Luis de la Paz, la búsqueda de oportunidades? A ver, platícanos, ¿cuánto tiempo tienes aquí en San Luis de la Paz? Pues sí, Sergio, la verdad es que orgullosamente poblana. Creo que eso lo repito en muchas ocasiones porque me siento muy contenta y muy orgullosa del lugar en donde nací y que no pierdo la esperanza de que en algún momento vamos a regresar. Pero el motivo específicamente que nos trajo aquí fue el trabajo de mi esposo. Y pues como te comentaba incluso fuera del aire, y como siempre comento a la gente que he tenido la oportunidad de conocer aquí, ¿no? La única condición para acompañar a mi esposo, ¿no? Porque al final del día hicimos y tenemos una familia, era justamente poder desarrollar, ¿no?, mi trabajo profesional. Estudié Ciencias de la Comunicación, como comentas, y siempre fue mi objetivo desempeñar esa carrera, ¿no? Desempeñarme, sentirme muy a gusto con lo que yo elegí, porque al final creo que hay personas que tienen esa oportunidad, esa libertad de poder elegir, y gracias a mi mamá, por supuesto, también, que me dio esa oportunidad específicamente de poder estudiar, que sí, se dice en muchas ocasiones que la educación es la mejor herencia, y coincido completamente. Entonces fue esa situación que nos trajo en algún momento, el trabajo de mi esposo, el hecho de venir, de cambiar de residencia, dejar el estado de Puebla, pero siempre firme en poder ejercer. Entonces hubo una pausa para dedicársela, por supuesto,
a lo más importante que tenemos también como matrimonio y como familia, ¿no? Mi primera hija. Y posteriormente a tocar puertas, ¿no? En un lugar desconocido completamente, San Luis de la Paz, Guanajuato, y que, bueno, pues al final yo tenía cierta experiencia en el tema periodístico, venía de una formación periodística crítica específicamente, y bueno, pues habría que tocar puertas aquí, ¿no? Tampoco era fácil, ¿no? Independientemente por el cambio de ciudad y demás, habría que tocar puertas, porque creo que es así como se logran los objetivos. Sí. Y afortunadamente se abre en algún momento. Mencionar en Puebla, ¿recuerdas cómo fueron esos inicios? ¿Cómo fue tu infancia en la ciudad poblana? Claro, pues muy bonita, fíjate, soy la más chica dentro de la familia, fuimos 5 hermanos, 4 hombres y yo la más chica y la única mujer. Entonces fíjate que dentro de lo que me preocupaba en algún momento con ahora mis hijas, nuestras 2 hijas específicamente, era eso, ¿no? Que crecieran en un lugar pequeño, pero al final es lo que menos importa, porque en Puebla y en Guanajuato y creo que en todas partes de la República puedes encontrar a gente muy valiosa, ¿no? Y los valores se generan desde el interior de la familia, ¿no? Y creo que hoy como familia específicamente tenemos ese reto, ¿no? De formar y sobre todo algo más impresionante, más todo un reto específicamente, un placer al final del día es formar a 2 futuras mujeres, ¿no? Entonces, la verdad es que eso está en nuestras manos, en las manos de mi esposo y en las mías, y bueno, pues es eso, es ese reto de seguir con ellas, ¿no? De hacerles entender que cualquier objetivo que se propongan lo van a alcanzar, y seguramente y segura estoy de que así va a ser. Entonces, en todas partes en donde tú vayas, si tú quieres ejercer, si quieres buscar justamente eso que te llena, lo vas a conseguir. Creo que es como una de las enseñanzas que he tenido y que obviamente sigo aprendiendo, ¿no? Porque te lo comentaba y siempre lo comento. Soy aprendiz de la vida, aprendiz, y quien no esté abierto a querer aprender y quien piense que todo lo sabe, pues la verdad es que desde ahí estás en un error, ¿no? Entonces, claro, una infancia muy bonita. Una infancia bonita. ¿Y nos podrías platicar en qué momento nace tu inquietud por los medios de comunicación, por la carrera de comunicación? ¿Desde pequeña tendrías algunos destellos de que querías esa profesión, o en qué momento lo decides? Es el punto que dices, quiero estudiar esta carrera porque me encanta. Uh-huh. Pues fíjate que cuando en el momento del bachiller, la preparatoria específicamente, fue cuando empiezo a decidir, antes de tener ya el último semestre, el último año del bachillerato, que bueno, se empieza a dividir justamente por áreas, y entonces me llama la atención el área de comunicación. Y entonces yo decía, me gusta, me interesa, no sabía en ese momento exactamente qué. Quizá, yo creo que durante toda mi vida, y quizá quien pues me conozca en ese tiempo dirá, bueno, pues es que a lo mejor era un poco más introvertida, ¿no? En ese tiempo. Pero después la vida te va cambiando y vas aprendiendo, y el hecho de interactuar con las personas, creo que esa es una parte muy bonita de la profesión, porque aprendes de la gente y eso es con lo que te quedas. Pero fue ya en el último momento del bachiller, cuando por áreas se divide, y entonces yo dije, yo quiero estudiar ciencias de la comunicación. Pero a veces siempre se cree, ¿no? Que pues es que vas a salir en la tele o vas a estar en el radio. No sabía a ciencia cierta qué y qué contemplaba, pero me llamaba la atención y me llamaba, tenía esa inquietud específicamente, y fue cuando lo empecé a encaminar. Me gustó, empecé a enfocarme un poco más en ello, y a la hora de decidir la carrera yo dije, ciencias de la comunicación es la adecuada. Y durante los 4 años y medio de la carrera no hubo un momento en el que titubeara que él había elegido la carrera adecuada, porque siempre me sentí muy a gusto y muy cómoda justamente con esa elección. Bien, a mí, pues bueno, sabemos también que muchas personas ejercen, o más bien llevan una carrera y al final de cuentas no la ejercen, inclusive un número 80% de las personas en México no ejercen su profesión, pero pues sin duda alguna es digno poder dedicarte a lo que estudiaste, a lo que tuviste, pues bueno, esas desveladas, me imagino, esos exámenes que muchas veces se complican. En sí, ¿en qué momento ya lograste interactuar con algún medio? Sabemos que
que, por ejemplo, puedes empezar las prácticas profesionales donde ya te involucras con algún medio. ¿Cómo fue ese primer contacto con los medios? Y si ahí todavía tenías esa inquietud y esas ganas todavía de seguir con la carrera o era algo distinto. Fíjate que en la carrera, dentro de la universidad donde yo estudié, incorporada a la BUAP, a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la universidad estaba justamente a un lado de Grupo ASIR, ¿no? Bueno, pues Grupo ASIR, por supuesto, con esa trascendencia, ¿no? A nivel nacional y demás. Entonces, los pininos, específicamente en radio, fueron en Grupo ASIR Puebla. Las prácticas profesionales las hice en Grupo ASIR Puebla. Tenía muchos maestros, varios maestros de Grupo ASIR, y entonces en ese momento es cuando a mí me empieza a llamar la atención el seguir en esa profesión. Hubo en algún momento, y fíjate, se dice, ¿no?, que los comunicólogos somos todólogos, porque la verdad es que son como, ¿no?, diversas áreas, y puedes estar en mercadotecnia o te puedes enfocar en publicidad si así lo quieres, o en la prensa escrita, que también hubo un momento en la que la verdad me apasionó demasiado, que esa fue mi formación, ¿no?, en esa prensa escrita que tiene hasta cierto punto cierta libertad, sobre todo específicamente en donde desarrollé y en donde impactó más específicamente en mi vida profesional, ¿no? Pero que había que adaptarla, ¿no? Porque una ciudad, la ciudad de Puebla, pues, que yo te comentaba, pues es un monstruo, ¿no? En todas las dimensiones. La verdad es que adaptarla, y con cierta experiencia específicamente allá, yo trabajaba en un periódico digital en el área de redacción, y bueno, pues fue, creo que donde aprendí más, pero donde también sufrí más, ¿no? Y te lo comparto así porque tenía un jefe muy estricto, o sea, estricto a niveles que en algunos momentos yo dije, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Porque también fui a tocar puertas en algún momento en ese medio, Imagen Poblana, que es donde yo me formé. Actualmente todavía existe ese medio de comunicación, es un periódico digital. Y entonces mi jefe era muy estricto en ese sentido, ¿no? Y te das cuenta que la teoría es muy diferente de la práctica, ¿no? Y entonces, como teníamos estaba en el área de redacción, y entonces los reporteros nos pasaban el avance de que se tenía que ir metiendo minuto a minuto, como el periódico, por ejemplo, en la Universal, que van metiendo así. Entonces, en ese tiempo era Nextel, y entonces en ese tiempo te pasaban la información, ¿no?, en ese momento, y entonces lo tenías que acomodar y así. Y entonces mi jefe era muy estricto en ese tema y decía, ¿a qué hora tienes ya ese, no? Y yo así de... Mucha presión. Pues es que, y sabes qué, habría que aprenderse el nombre de los funcionarios públicos a nivel en el estado y además en el municipio, digo, pues es Puebla y Puebla capital. Entonces era como parte de la formación, había que leer libros, varios libros, y no era de a ver si querías, no era de, ¿sabes qué? Esto es parte del trabajo. Entonces está este libro y así como escuela, ¿no? Te pregunto. Y entonces recordé agudas, graves y esdrújulas, por ejemplo, en ese momento, porque no había oportunidad, ¿no? Y entonces hubo muchos tropiezos, y yo en algún momento yo quise desistir específicamente en esa experiencia, pero después de un tiempo me decía mi jefe en ese momento, porque yo decía, yo no, ¿por qué me exige? O sea, es mucho, yo decía, yo es mucha la presión, o sea, y hubo momentos en los que dije, ya no puedo, o sea, yo, ¿por qué tengo que estar aquí batallando? Sí me explico por qué. Pero después me decía, es que ya, o sea, es ahorita, el trabajo es ahorita, o sea, ya llevas atrasado así, está mal hecho, vuélvelo a revisar, ¿no? Por ejemplo. Okay. Y entonces así como que le volví a dar, y yo, pues ¿qué acento se me pasó, no? O sea, así de estricto era el trabajo. ¿Qué acento se me pasó? ¿Por qué? Y entonces entendí que había que dar más allá, que no te tenías que conformar con que, pues es que yo sí estoy, ¿no? Y en ese tiempo, pues yo sí estoy dando mi máximo, ¿no? Me estoy esforzando, ¿por qué no se ve eso? Después de un tiempo me decía mi jefe, bueno, ¿sabes? Y también me decía, si no quieres estar aquí, adelante, ¿eh? Aquí mucha gente viene y pide oportunidades y se van, y punto. Y entonces dije, ok. Entonces dije, entonces la que está mal soy yo, porque entonces me tengo que esforzar al triple para que si a lo mejor hoy me fallaron 2 palabras, porque te digo, era no perfección, para mí no existe la perfección, pero sí muy pegado a eso, ¿no? Y entonces, exactamente, entonces era, pues si tuve a lo mejor 2 errores, lo tengo que mejorar, y entonces era como un reto para mí, y decir, no, o sea, va así, la cabeza de esta nota va así,
específicamente. Y es a base de esa exigencia que uno también puede medir hasta dónde tú puedes dar tu capacidad, tus límites. Más que capacidad, todos tenemos capacidad, pero esos límites e ir más allá para poder obtener algo. Entonces, para mí en ese momento era un reto. Después ya todo se relajó, uno va aprendiendo, tomas la experiencia y demás, pero me decía mi jefe en ese momento, ¿sabes por qué te exigía? Me dice, ¿sabes por qué te exigía? Porque yo sabía que tú podías dar más, porque si no te hubieras ido. Y sí, seguramente así pasó con muchas personas, pero yo decidí no irme, yo decidí seguir en ese lugar, porque yo quería aprender y porque yo al final sabía que eso me iba a servir para lo que sigue. Porque en esta vida, pues tú vas de paso en los trabajos, en algunos, hablando de medios de comunicación, nadie puede ser eterno en uno. Entonces, conforme vas adquiriendo esa experiencia y al final del día todo lo que puedas aprender en experiencia te va a servir para después. Entonces hay que aprovechar. Creo que es como de las situaciones que he aprendido, a aprovechar los momentos, con miedo o sin miedo, pero hay que aprovecharlos y hay que ir más allá y hay que atreverse también a hacer las cosas. Claro, y hacer las cosas y el salir, ¿no? de ese número de personas que quieres resaltar, ¿no? Quieres dar el mayor esfuerzo y eso es lo que tienes que entender con la vida, que si tienes que estar, si te dicen tu trabajo dura 8 horas, pues hay que darle 10 horas para tratar de perfeccionar. Y al final de cuentas también el estar en los medios de comunicación, pues estamos exentos a la observación, a los errores pueden ser muy notorios, pueden ser muy criticados, entonces también es un área muy, pero muy demandante y pues qué gran mensaje, porque sobre todo pues eso es lo que se necesita en esta sociedad, tratar de dar lo mejor de sí, porque al final de cuentas eso te lo vas a llevar siempre, como lo menciona, los trabajos son pasajeros, no vamos a durar para siempre, pero qué es lo que aprendes, qué es la enseñanza que tienes de cada trabajo, de cada persona, todas las personas te pueden enseñar algo, solo está en percibirlo y pues qué padre que hayan visto esa manera que yo me imagino el profesionalismo, las ganas que tenías que vio tu jefe para poder exigirte y pues bueno, convertir también en lo que eres ahora, hoy en día también. Platícanos ya llegas, decides con tu esposo venirte a San Luis de la Paz, ves un pueblo bien pequeñito, muy distinto a Puebla, el monstruo de Puebla, como lo mencionas, grandísimo, una ciudad, la vida totalmente distinta. ¿Cómo comienzas a tocar puertas? ¿Quién te abrió primero las puertas? Si tuviste frustración en algún momento, si no se abrían rápido las puertas, que así puede pasar. Claro. Pues fíjate que afortunadamente, me tengo que sentir afortunada porque no hubo ese momento es decir, empecé a tocar puertas y las oportunidades, afortunadamente, gracias a Dios, se dieron rápido, no le batallé en ese sentido, pero no era solamente eso, no era solamente abrir una puerta, que al final de eso me tenía que encargar, ¿no? Cada quien se tiene que encargar de abrir esas puertas, sino de demostrar justamente esas capacidades y esas habilidades. Y eso se demuestra al día, ¿no? Porque pues cualquier persona puede decir, es que yo puedo, yo sé, yo hago, pero a la hora de demostrar es cuando, ¿no? Es justamente cuando pues tienes la oportunidad de desarrollar lo que sabes y sobre todo demostrar que te gusta, que te apasiona y que pues ese es el camino. Entonces era tocar puertas, no tardé mucho, en aquel tiempo había un medio de comunicación que se llamaba El Semanario, toqué otro medio de comunicación local, Noreste, toqué la estación de radio que actualmente es donde me desempeño, fui al área de comunicación del municipio también, en ese momento no encontré al titular, te digo, a veces las cosas se van acomodando, para que se te vaya abriendo esos caminos. Entonces me dan la oportunidad en este periódico, el Semanario, que estaba reciente, que tenía pues cierta editorial, pero pues yo tenía esa experiencia del medio de comunicación en Puebla, un periódico digital completamente abierto, crítico, muy crítico, porque estaba en el área de redacción, pero además también tenía una columna semanal, era semanal y era estrictamente política.
Entonces, insisto también en este comparativo de, pues, allá, igual con los compañeros de los medios, bueno, pues la verdad es que todos se ponen así, ¿no? Muy intensos en cuanto al trabajo se refiere. Aquí, pues, era diferente también. Totalmente distinto. Y entonces el objetivo era dar a conocer mi trabajo, tocar puertas que ya se había abierto y después dar a conocer el medio, pero al mismo tiempo mi trabajo, para poder de ahí yo buscar otras oportunidades. Y afortunadamente se da así. Y bueno, pues en ese sentido, no frustración, pero sí por momentos las personas que son dueñas a veces de los medios, es complicado ese tema, ¿no? Porque como periodista a lo mejor tú puedes tener una línea específica, pero los convenios de los medios específicamente, de los dueños de los medios, de los gerentes, es diferente, ¿no? Entonces a veces no logra empatar una cosa con la otra. Y bueno, pues si aunado a ello no tienes, me refiero a ese medio, un directivo que tenga, ¿no?, la formación periodística y no saben cómo para dónde, es complicado llegarlo a empatar. Y ahí hubo muchos desencuentros, pero también me sirvió de plataforma para dar a conocer mi trabajo, para que obviamente la gente me ubicara, para que leyeran mis notas, que al final era mi trabajo, y entonces a través de ello pues poder buscar mejores oportunidades, por supuesto. Claro, me imagino también, como lo mencionábamos, pues en Puebla a lo mejor la prensa tenía más libertad, ¿no? Puede expresarse sin miedo a nada, sin ese tipo, porque había muchísimas personas que se dedicaban a eso. Llegas a San Luis de la Paz, a lo mejor hay más limitantes, es más pequeño, entonces pues es los complicado. Funcionarios no estaban acostumbrados a que se les cuestionara de cierta manera, no estaban acostumbrados a ese periodismo tan crítico, tan, incluso en muchas de las ocasiones me lo han comentado y lo tomo así tal cual, tan duro. A veces tan duro, a veces hay que modificarlo también, es que depende también en dónde estés, pero al final del día creo que lo más importante es no perder por supuesto esos valores que tienes como persona, esa ética profesional, eso es creo que lo más importante, estés en el medio en donde estés, ¿no? Claro, y después de ahí del periódico, el semanario, ¿qué sigue en tu vida laboral? ¿Qué continúa para ti? Después del periódico, el semanario, que bueno, pues era, de hecho en las administraciones, y así lo comento en general, a veces buscar las notas que son incómodas para los funcionarios es muy fácil, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, por supuesto. Ahora, que las notas, pues para alabar, ¿no? Entonces a veces había que rascarle poquito para que rápido así salieran, ¿no? Entonces, pues digo, para mí en ese momento pues era muy fácil, ¿no? Empezar a buscar, empezar a enfocarme pues, a ese periodismo crítico y demás, y también había otras partes específicamente de la experiencia con la gente que te comentaba. Había muchas experiencias de gente que también destacaba dentro del municipio, y no sabes cómo me enriquecía mucho entrevistar a ese tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Y algunos otros temas tan injustos incluso en la vida, que de repente dices, ¿cómo puedo yo apoyar? ¿Cómo puedo yo apoyar a estas personas, no? Es el otro lado también, y la otra pasión que de repente a veces uno le pone al trabajo. Después de ahí tengo la oportunidad de que me inviten en la administración, en el área de comunicación social. Lo que sí yo ya sabía desde que empiezo mi carrera periodística o mi desempeño, mi carrera profesional en medios, es que yo ya no quería dedicarme a algo más. Digo, no es porque esté cerrada, sino porque eso es lo que me gusta, claro. me da mucha satisfacción. Entonces, ese era el camino que tenía que seguir, y posteriormente me hacen la invitación justamente a pertenecer a la administración pública, y la acepto también para conocer el otro lado, ¿no? El otro lado desde funcionario público, desde el área de comunicación social, desde también ese compromiso que se adquiere, esa experiencia y demás. Entonces estoy unos años en la administración, y posteriormente, por cambio de administración, deciden que ya no era necesaria dentro de la administración, pero al final del día siempre con esa visión, ¿no? Y siempre también he dicho, estar en los medios de comunicación te da también más libertad que estar dentro, ¿no?, de las administraciones, pero también tiene su chiste, ¿no? Tienes que buscarle y enfocarle, ¿no?, específicamente
a el área, y bueno, me tocó en una administración en la que quizá, o en 2 administraciones en las que quizá no se les daba tanta importancia específicamente al área de comunicación, que la tiene, por supuesto, sin duda, y que de ahí pues se proyectan, ¿no?, muchas cosas, muchos temas políticos. Y bueno, pues después ya salí de la administración, del área de comunicación social, los aprendizajes y demás. Y pues posteriormente, incluso en el tocar puertas al principio, aquí en San Luis de la Paz, también llegué a tocar en la estación de radio, y ahora mi jefe me decía que había una oportunidad en el área de redacción. Pero, pues, insisto, por el tema de yo no querer desenfocarme en lo que me apasionaba, yo quería escribir, yo quería seguir escribiendo, digo, si no al mismo nivel o en la misma postura que en Puebla, sí continuar con ese periodismo escrito. Entonces no quería, ¿no?, desenfocarme de ese que era mi objetivo, de ese que era mi meta, de eso que se quería seguir desempeñando, pues, como profesional. Y bueno, pues después de la administración pública, afortunadamente, bueno, pues me llaman de la estación de radio para yo agregarme justamente al área de reporteros, incluso me tocó cubrir la región noreste, que también es una de las experiencias, la verdad es que más grata que también he tenido, porque tienes la oportunidad, de conocer lugares, muchos lugares, la región noreste, a las personas, que también implica el hecho de estar al frente de un micrófono en radio, mucha responsabilidad. Uno no dimensiona la responsabilidad que tienes, porque puedes influir en la gente, tienes esa situación. Eso es por un lado, y por otra, siempre, sobre todo, teniendo el cuidado de manejarse con mucha ética, de mucha ética profesional, para no caer en justamente beneficiar, por supuesto, a nadie, ni meter opiniones personales, ¿no? Al final del día eso se tiene que quedar afuera. Y bueno, la otra parte, ¿no?, el hecho de conocer a la gente y que de repente la gente se acerque contigo y diga, tú trabajas en la radio, no, es que yo te escucho todos los días, y entonces te hablan con una familiaridad, claro, ¿no?, de verdad, porque pues los estás acompañando en un momento de su vida, durante el día, en un tiempo determinado. Entonces, eso creo que es como de las cosas y de las experiencias más reconfortables, el hecho de que la gente reconozca a la gente que también le gusta tu trabajo, y a la que no también, porque al final del día habrá muchas personas que coincidan y que les guste tu estilo, pero algunas otras no, y también se vale, ¿no? Se vale escuchar y pues bueno, también entender y no tomarnos las cosas a personal. Sabemos que no a todos les va a gustar el trabajo, pero sin duda alguna creo que a la mayoría de gente le encanta tu trabajo, y es gratificante poder ir a comunidades, a lugares, zonas del noreste, como lo mencionas, y que te conozcan, porque al final de cuentas pues la radio toca esas fibras, la gente te acompaña, y como tú dices, es muy importante. Ya en todos los medios de comunicación lo que dices puede impactar de manera positiva o negativa la vida de las personas. Cuéntanos cómo fue ese proceso. Llegas como reportera y ahora te conviertes en la titular del noticiero. ¿Cómo fue para ti ese crecimiento? ¿Cómo lo viste y cómo lo viviste? Pues fíjate que la verdad es que muy padre. Te comentaba el tema de que cuando hay oportunidades hay que aprovecharlas, sin duda, ¿no? Entonces, pues también esa otra parte que me gustaría destacar, el hecho de salir del trabajo de campo, te da esa experiencia de saber cuál es la nota, de poder observar qué es lo que está pasando cuando hay un evento, cuando viene un funcionario, incluso cómo se mueven. Te vuelves muy observadora, ¿no?, en ese sentido, y te das cuenta de muchas cosas que al momento de poder tú presentar la información, pues te va a servir completamente, porque aparte siempre digo la magia de la radio, porque no te pueden ver, te están escuchando, por supuesto, pero tú a la hora de narrar, pues te estás recordando en ese momento cómo ocurrieron los acontecimientos y demás. Así es, y de repente es la forma en la que tú, por supuesto, lo vas a transmitir, ¿no? Entonces se da la oportunidad. Estuve trabajando como reportera, cubriendo la región, cubriendo una parte aquí, y bueno, pues hay esa oportunidad específicamente. En un momento me llama mi jefe y me dice, fue un viernes, y me dijo, está esta oportunidad para ser titular, ¿lo quieres o no lo quieres?, ¿no? Y pues así como, pero por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí lo voy a querer, porque implicaba también un reto para mí.
ya tenía algunos años como reportera, ya iba cada, recuerdo que me tocaban 4 municipios de la región noreste: Doctor Mora, San José Iturbide, Tierra Blanca y Victoria, y entonces una semana dividía los municipios más cercanos y la siguiente los otros 2 municipios y demás, y las entrevistas, y entonces empiezas a conocer los movimientos dentro de las administraciones, empiezas a tejer, ¿no?, tus fuentes de información, y entonces ya sabes por dónde vas a buscar esa información y demás. Entonces cuando me dicen, ¿sabes qué? Está esa oportunidad, ¿la quieres? Y yo sin dudar, por supuesto, claro que sí la quiero, gracias. Siempre, sobre todo creo que eso es lo más importante también, ¿no? Como estar muy agradecidos de las oportunidades que se te presentan, pero no hay otra forma de agradecer que responder con ese trabajo, con esa confianza, con ese trabajo para poder respaldar, ¿no?, al final del día lo que uno sabe hacer, lo que a uno le apasiona y demás. Entonces se da esa oportunidad, sin dudarlo digo, va. Y bueno, pues había que prepararse también, porque no es algo tan sencillo, ¿no?, tener, ¿no?, la responsabilidad de armar el noticiero, de elegir, fíjate, de elegir esas notas nacionales que no las puedes, tienes que saber de esos audios que te llegan, cuáles notas van a impactar, cuáles notas les va a servir, porque además te están escuchando en cabecera, pero también en las comunidades. Y hay mucha información, por ejemplo, hablando de los temas legislativos, que son complicadas. La verdad es que sí, en general son complicadas. Entonces hay que hacer, por supuesto, que esto sea mucho más sencillo, y al final, ¿en qué le puede servir a la persona que te está escuchando? ¿Cómo puede impactar? Entonces, me parece que ese proceso, que también fue de aprendizaje, pues lo viví de esa manera, ¿no? Era capacitarte, era estar muy pendiente, era incluso, y hoy todos los días lo hago, escuchar la conferencia matutina, porque pues te enteras también ahí de muchas cosas, del contexto en general, ¿no?, nacional. Entonces llevaba e implicaba justamente eso, una preparación, un reto que asumí y que afortunadamente me siento muy contenta de poderlo hoy desarrollar, el tiempo que vaya a durar, ¿no?, lo que comentábamos, el tiempo que vaya a durar, y por supuesto agradecida con la oportunidad y con poder tener y estar al frente justamente de ese noticiero. Claro, estaba viendo, mencionas lo de las entrevistas, estaba viendo entrevistas que has tenido pues con senadores, inclusive diputados, candidatos, el gobernador, una naturalidad tan grande, una tranquilidad. Me gustaría preguntarte, a mí que me gusta todo esto, ¿cómo te preparas para las entrevistas, sobre todo con estas personalidades, para tener esa tranquilidad? ¿Qué pasa antes de que tú sabes que vas a tener una entrevista, por ejemplo, con el gobernador? ¿Qué temas, cómo te preparas? ¿Qué temas tomas en cuenta? Tengo esa inquietud de conocerlo. Claro, pues fíjate que hay un tema bien importante para mi persona. Es la misma importancia tiene un gobernador que un atleta, por ejemplo, ¿no?, que un niño que te cuenta una historia, que alguien que destaca. O sea, para mí es lo mismo, pero lo más importante me parece es conocer o sobre todo empaparte de lo que le vas a preguntar específicamente, ¿no?, del tema que trae. Entonces, lo más que puedas tú, pues, obviamente, saber al respecto, pero además, fíjate que muchas veces me han comentado eso, es que cuáles van a ser las preguntas, o si tú tienes, ¿no?, específicamente algún cuestionario, así me lo han dicho. Puedo tener a lo mejor algunos temas en general, pero la pregunta como tal, así textual, es muy difícil que la haga, porque de repente sobre la marcha, sobre la misma entrevista, te puede surgir alguna inquietud, ¿no? Entonces creo que hay que estar muy atentos en lo que te están comentando en ese momento para poder, ¿no?, hacer la entrevista. Pero sí es importante en el tema. Por ejemplo, en importancia todos son importantes, claro, pero a lo mejor, ¿no?, mencionamos, ¿no?, el tema de un gobernador o de un funcionario específico, es saber qué es lo que hizo últimamente, en dónde estuvo a lo mejor presente, todo de lo que más te puedas empapar en cuanto a información se refiere. Y que le pueda interesar. Creo que esa es una parte, la información que se generó, ¿no?, en un último momento, su trascendencia, su trayectoria, por supuesto, sirve, pero además, ¿qué es lo que quisiera saber la gente, ¿no?, la gente como todos, ¿no?, qué es lo que le interesaría preguntarle, ¿no?, al
gobernador, al presidente municipal, al senador, al candidato, ¿no? Hoy que de repente está muy de moda esa situación y que hoy la gente tampoco ya se cree este tema de pues que tienen la varita mágica, porque no es así, ¿no? Y se ve completamente ya cuando están dentro de las administraciones. Entonces creo que la clave es conocer todo lo que, o empaparte de todo lo que puedas, pero también la otra, ¿qué es lo que preguntaría, ¿no? ¿Qué es lo que le inquieta a las demás personas? Y eso, pues, ¿cómo lo vas a lograr? Pues obviamente escuchando lo que dicen allá afuera, preguntándole también a las personas en las oportunidades que tengan. Entonces creo que esa es como, bueno, es lo que a mí me ha funcionado específicamente. Sí, ¿no? porque veo todas tus entrevistas y veo esa serenidad, o sea, ya no existe el nervio, bueno, yo así lo percibo, ya no existe el nervio, ves esa tranquilidad y también sentarte ya así con personalidades, pues bueno, al final de cuentas son personas que a lo mejor no todas las veces tendrías la oportunidad de hacerlo y ver esa profesionalidad con lo que lo haces, y la tranquilidad, pues la verdad es de admirarse. Y pues bueno, ese aspecto era interesante, el ver, sin duda alguna, pues el mejor amigo de la improvisación pues es la preparación. Entonces ya tienes esa preparación, sabes cómo guiar la conversación, y eso que mencionas es bien importante. Yo era lo que antes, en mis primeras entrevistas o cuando vamos comenzando las entrevistas, no sé si algún momento te pasó, ya estás pensando en la siguiente pregunta sin escuchar. Como tú dices, al momento de escuchar te puedes dar cuenta de que puedes preguntar algo, inclusive algo que te inquieta dentro de la plática. Entonces sí, pues bueno, al final de cuentas esa preparación que vas teniendo te da la seguridad que puedes tener para sentarte con cualquier personalidad, y pues sobre todo tener esa confianza y transmitir esa confianza. El tema, me gustaría, sabemos que tienes a tus pequeñitas. Para ti, ¿qué tan importante, o la importancia sobre que los niños, los jóvenes vayan perdiendo ese miedo a hablar sobre la gente? Sin duda alguna, el poder hablar sobre la gente, el ser poco introvertido, ¿tú qué crees que te genere en la vida? En las profesiones de la comunicación, pues tienes que tener esa habilidad de poder platicar, y eso se trabaja y se prepara. Para ti, pues un mensaje para la gente de que la importancia de las habilidades y sobre todo de la comunicación. Yo creo que sí es fundamental completamente el hecho de, en primer lugar, querer estar abiertos, ¿no? A veces cuando eres introvertido, pues a lo mejor piensas que, pues es que yo ¿por qué voy a interactuar, no? ¿O para qué voy a interactuar? Pero esa oportunidad justamente, incluso de interactuar, de conocer a las personas, te ayuda mucho al desarrollo, ¿no? De tu, pues de cualquier, de hecho, en tu vida en general. Entonces, creo que es importante desarrollarla, ¿no? Muchas personas tienen esa habilidad y hay que trabajarlo completamente, pero sí hay que estar, creo que, muy abiertos, y también es por etapas, ¿no? A veces cuando eres muy pequeño a veces no dimensionas, y aparte además hay momentos en la vida en los que eres muy abiertos, y a veces los niños son así muy muy abiertos, muy espontáneos, ¿no? Eso también es muy muy bonito, pero a veces ya llega el periodo en el que son un poco más retraídos, ¿no? Entonces yo creo que es como trabajarlo, por supuesto, irlo encaminando también en ellos, y bueno, pues ya también depende, ¿no? Porque a lo mejor habrá muchas personas que sean un poco más introvertidas, pero que sean muy buenas en lo que hacen. Entonces, pues en general sí es de impacto, ¿no? El tema de la convivencia, el tema de la comunicación, el tema de poder transmitir, ¿no? Claro. Ami, pues sabemos que vienes desde Puebla, vienes a San Luis de la Paz, a tocar puertas donde nadie te conocía, donde a lo mejor nadie sabía mucho de tu trabajo, pero esas ganas de querer salir adelante sin duda te caracterizan y te tienen el lugar en el que estás. ¿Qué mensaje le darías a una persona que muchas veces tenemos o tienen atender limitantes, el pensar no lo voy a lograr? Muchas veces inclusive la familia también trata de esa sobreprotección, de no exponerse a... para ti, ¿cuál fue lo fundamental y qué consejo le darías a las personas para vencer las limitantes que muchas veces nos ponemos en la cabeza, todas las personas? Yo creo que es necesario fijarse objetivos, metas, y a lo mejor dentro de esa meta más grande, pues vas a ir consiguiendo esos objetivos de poco en poco, pero si está muy claro específicamente ese objetivo, no hay que dejarlo de lado, ¿no? Creo que hay que trabajarlo, y a lo mejor va a haber momentos en los que quieras desistir y en los que digas ya no quiero y ya no puedo, ¿no? Porque se vale también, ya no puedo. Es lo primero que
que nos ocurre cuando hay esos tropiezos, pero hay que aprender a decir, si eso es lo que quiero, no me voy a cansar, no voy a dejarlo de lado, o sea, voy a trabajar y voy a aportar para lograr ese objetivo. Creo que eso es fundamental en la vida incluso de los niños, de las niñas que hoy están en formación. Entonces, sí se puede, creo que sí se puede, pero hay que trabajarlo. Esto no es de gratis. La situación y los objetivos y las metas no llegan de gratis. Hay que tener disciplina, hay que enfocarse muy bien y hay que tener esa meta bien fija y se puede lograr. En el ámbito que te manejas, que son los medios de comunicación, que es el noticiero, ¿cuáles serían, consideras, 3 hábitos que tú cambiaste en tu forma de ser, que te han ayudado en tu crecimiento? 3 hábitos que tú mencionabas, por ejemplo, ver la mañanera, pero ¿cuáles son esos consejos también como 3 hábitos importantes para crecer en un noticiero? Fíjate que creo que el tema de modificar en el caso particular, hay que aprender, por supuesto, a cuidar el tema de carácter. Porque en lo particular, en la vida personal, pues soy más impulsiva en ese tema, soy más temperamental. En el tema laboral, sí, también en algunos momentos, y muy apasionada, y siempre lo he dicho, cuando hay que cuestionar de frente, ¿no? Así, de frente y directo. Pero hay momentos en los que tienes que aprender a manejar, ¿no? A controlar específicamente esa molestia, ¿no? O sobre todo, si tú estás viendo que algo es injusto y lo quieres externar, bueno, pues hay que aprender a saber cómo manejar ese tipo de cosas, ¿no? Creo que esa es una parte fundamental. El tema de tratar de siempre ir más allá, ¿no? En el tema de la información, pues es que tienes que estar informado, te tienes que empapar lo más que se pueda, ¿no? Y tienes que darle lectura a varios medios de comunicación, no solamente a uno, para saber específicamente cómo se trabaja. Y entonces de ahí vas tomando esa experiencia. Creo que la lectura también es algo fundamental en cualquier profesión, ¿eh? En cualquier profesión es irse actualizando específicamente en eso. Y bueno, pues fíjate que aprendes incluso en las entrevistas, por eso te decía el tema de la magia de la radio, porque puedes estar de frente con una persona a la cual estás entrevistando y te vuelves tan observador, ¿no? De cómo se plantea, cómo está el entrevistado, que a lo mejor te puedes dar cuenta que está mintiendo, ¿no? O sea, que te está viendo y que está mintiendo. Y digo, pues obviamente no hay que saber mucho, pero la forma, ¿no? Te vuelves incluso, te digo, muy crítica, exactamente, ¿no? Pero pues bueno, al final del día tienes que tener también esa parte, el tacto, ¿no? Para poder manejarlo de esa manera. Y bueno, pues entender y estar muy abierto a siempre querer aprender. Creo que eso es lo más importante, ¿no? No decir es que yo soy el titular, escribo para un periódico, lo que seas, o sea, no creértela al 100%, tener siempre los pies sobre la tierra, ¿sí? No creértela al 100% y estar muy dispuesto a aprender, porque al final del día quien diga es que yo ya lo sé todo, la verdad es que caes en un error. Entonces siempre muy abierto a poder aprender y no creértela al 100%. Dentro de tu profesión, ¿qué consideras que es lo más complicado? Estás expuesta al público. ¿Cuáles han sido las complicaciones las mayores que has tenido dentro de tu profesión? Pues fíjate que ahora, específicamente por cómo ocurren las cosas, hay que tener mucho cuidado con los temas de seguridad, ¿no? Específicamente mucho cuidado porque ya lo comentábamos, no sabes el impacto, de repente en lugares pequeños, ¿no? Te ubican muy bien. Entonces, como que tener también ese tacto para no meterte en situaciones que te puedan generar, porque al final del día tienes tu familia, ¿no? Y por supuesto, la familia es lo más importante. Entonces, hay que cuidarlo como ese tesoro. Entonces, hay que tener mucho cuidado y saber, ¿no? Específicamente cómo dar una información para no tener
esas situaciones o esos problemas. Eso es por un lado. Y por otra parte, el tema de hay libertad de expresión, pero pues todavía no se puede dar ese paso a menos que seas un periodista independiente, ¿no? Y bueno, pues yo siempre también agradecida con la empresa que me ha cobijado específicamente en la radio, porque afortunadamente tengo esa libertad, ¿no? Afortunadamente que creo que también de confianza, por supuesto confianza en el trabajo que desempeño y sobre todo saber, ¿no? Saber para dónde vamos a manejar los temas específicamente, tener muchos cuidados porque a lo mejor, por supuesto, los intereses de un medio de comunicación son diferentes a los de un periodista, ¿no? Entonces hay que saberlo manejar específicamente. Creo que esa es la parte difícil. También el tema de la incomodidad que a veces les genera, ¿no? Decir, preguntar, cuestionar, que de repente a veces de este lado no lo puedes entender, porque a veces dices, bueno, el tema de seguridad, no, ese tema no lo toquen. Pero es lo que a la gente le está importando, le interesa en estos momentos, ¿no? Entonces hay que manejarlo, hay que saber manejarlo específicamente y sobre todo eso es lo más importante, no trabajarlo directamente, nada de que pues me escondo, ¿no? A la hora de o hago un comentario, hay que asumir, creo que en ese sentido también hay que asumir esa responsabilidad de lo que uno comenta, hablando de específicamente del noticiero, hablando de radio o de lo que uno escribe, ¿no? Si te dedicas a la prensa escrita. Uh-huh. Claro que sí, pues bueno, eso es algo que a lo mejor mucha gente no percibe o no ve de los riesgos que se corren en los medios de comunicación. Ya para ir finalizando esta plática, Ami, ¿nos podrías platicar qué es tu mayor motivación en esta vida? ¿Qué es lo que te mueve y te impulsa a seguir siempre adelante? Pues es justamente nuestras pequeñas, nuestras hijas, ¿no? El hecho justamente de verlas cada día, de saber que tenemos mi esposo y yo esa oportunidad tan grande que Dios nos dio para formar a esas pequeñitas, hoy niñas, las futuras mujeres. Creo que ese es el impulso completamente. Por supuesto, la familia que tengo, mi familia, ¿no? La primera, pues, y después ahora la que decido formar con mi esposo. Entonces, es mi mayor motivación, pero también, eso es lo más importante, pero también el hecho de sentirme bien, de sentirme a gusto, ¿no? En lo que estoy haciendo, en lo que estoy desempeñando, eso también me llena y eso también me motiva. Entonces, al final, son esas grandes motivaciones, pero siempre lo enfoco en el tema familiar. A mí, para ti, tu punto de vista, ¿qué es el éxito? ¿Cómo puedes lograr el éxito? Pues fíjate que el éxito sin duda es una satisfacción, ¿no? Es una satisfacción personal y es algo pues muy relativo, ¿no? Habrá personas que tengan o que piensen que el éxito pues es a lo mejor tener una familia y es válido, por ejemplo, que el éxito es desarrollarse en su profesión y también es válido. Entonces es algo muy, muy relativo, pero se tiene que trabajar, el éxito se tiene que trabajar todos los días, ¿no? Todos los días y implica un esfuerzo y implica disciplina, no es algo que ya que obtuve y que ya no tengo que trabajar en ello, no, creo que es todos los días, el éxito puede ser incluso ir a trabajar con buena actitud, ¿no? Habrá personas que digan, para mí ese es el éxito y es válido completamente, entonces es algo que se puede alcanzar, pero hay que trabajarlo, hay que seguirlo trabajando. Claro, pues sin duda alguna todos, a lo mejor muchas veces también puedes escuchar afuera que el éxito es la libertad financiera y muchas cosas que te pintan, pero sin duda alguna el disfrutar de lo que haces, el tener siempre esas ganas de salir adelante, de dejar una huella. Y pues esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo te gustaría a ti en San Luis de la Paz, al saber que eres una persona que muchos conocemos, cómo te gustaría ser recordada algún día? Pues yo creo que recordada en que pude aportar con mi trabajo algo para este municipio, por supuesto, ¿no? Y si se puede trascender y lograr más allá, pues adelante. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde actualmente vive mi familia, la que yo tanto amo y de la que tanto estamos ahora construyendo. Entonces, poder aportar algo con lo que sea, con mi trabajo, con a lo mejor lo que sea, algo hasta muy cotidiano y que pudiera generar un bien para el municipio, creo que eso sería como lo más importante, poder aportar siempre, ¿no? En el ámbito en donde estés al municipio de San Luis de la Paz.
a mí decirte que pues para mí eres una persona que aportas, eres una fuente de inspiración, como te comentaba desde que te contacté, pues el profesionalismo y pues sin duda alguna persona que voy a seguir siempre, y pues estos consejos que van a quedar para siempre aquí en las plataformas. Tenemos esa posibilidad de que pasen y pasen los años, los mensajes van a seguir aquí. Quiero agradecerte mucho el que me hayas dado esta oportunidad de platicar contigo, de poder conocer también un poco de tu historia, de ese paso de cambio de vida al venirte a San Luis de la Paz, una historia sin duda alguna que inspira, y que sobre todo, pues bueno, sé que vas a dejar una huella muy grande como lo estás logrando hasta el momento. Por último, pues el podcast se llama Hambre de Crecer. ¿Qué se te viene a la mente de una persona que tiene hambre de crecer? Bueno, pues una persona dedicada, una persona disciplinada, alguien que quiere esforzarse y que pues no desiste, que va adelante y que sabe que va a costar trabajo llegar a algún objetivo, alguna meta, pero que lo puede lograr. Entonces creo que ese es el mensaje, ese es el objetivo. Ojalá, por supuesto, que con esta entrevista, en primer lugar, decirte, ¿no?, que la agradecida soy yo, siempre con el hecho de que me den esta oportunidad, porque es diferente, completamente diferente, ¿no? Es diferente, pero es muy agradable incluso, ¿no?, compartir esa parte que a lo mejor, desde mi punto de vista, yo dijera, pues a lo mejor no es importante para alguien la vida de quien está al frente, para algunas personas sí, y pues muy agradecida, por supuesto, por la invitación. Y pues que tengas mucho éxito también, ¿no?, en lo que estás haciendo. Seguramente que sí, porque se nota cuando hay personas que tienen ganas de hacer las cosas, ¿no? Y eso se demuestra. Eso es demostrarlo. Por supuesto, también deseo lo mejor para ti. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Ami García estuvo en el podcast Hambre de Crecer en esta segunda temporada. Muchísimas gracias por regalarnos esta conversación, y pues también a tu familia, agradecer que por aquí tenemos a tu esposo acompañándote siempre. Nos vemos en el siguiente episodio.